factores de riesgos modificables en los cuales sí debemos intervenir. Uno de estos es el tabaquismo, el sedentarismo, la mala alimentación, la hipertensión, la diabetes, la hipercolesterolemia. Son factores de riesgo que sí podemos intervenir, por eso se llaman modificables. Estos factores de riesgos no modificables, como el tabaco, la dieta, la inactividad física, el alcohol, tienen como consecuencia una relación al incremento tanto de la prevalencia como de la incidencia, sobre todo de la prevalencia. Estos factores son comunes en estas enfermedades. El tabaco, enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedades respiratorias, osteoporosis, problemas orales. La mala dieta, cáncer, diabetes y todas las enfermedades, igual la actividad física. Entonces, por eso son factores de riesgos modificables que sí podemos intervenir. Y al inicio les decía, es importante que los gobernantes realmente tomen en serio, o lo que puedo decir, el toro por las astas, y intervenir en estos factores de riesgo. Según la Organización Panamericana de Salud, cuando hablamos de tabaco, sal, alcohol y actividad física, dice, tabaco se cobra más de 7.2 millones de vidas al año. Si se incluye efectos de exposición al humo, al que está como pasivo, al que está a tu lado, se prevé que esta cifra aumentará considerablemente en los próximos años. O sea, 7 millones aquellas personas que fuman. Entonces, una lucha frontal que debemos hacer es frente al tabaco. Sal. La sal. Unos 4.1 millones de muertes anuales se están atribuyendo a la ingesta de exceso por sal. Se atribuye a la sal. Y al alcohol, más de 3.3 millones de muertes anuales atribuibles al consumo de alcohol. Y en actividad física, unos más o menos 2 millones de muertes anuales se atribuye a la poca o insuficiente actividad física, al sedentarismo. Entonces, miren estos factores de riesgo que ya la data, la estadística nos está en los oídos diciendo, hoy tienes que intervenir. Cuando nosotros hablamos de los factores de riesgo, los factores metabólicos, estos factores de riesgo contribuyen que debemos a 4 cambios metabólicos fundamentales en el aumento de estas enfermedades no transmisibles. El aumento de la presión arterial, el sobrepeso, la hiperglicemia y la hiperlipidemia, para hablar de factores de riesgos metabólicos. Entonces, mire, lo que quiero yo que se les quede a ustedes, que estos factores de riesgos son modificables y podemos intervenir. Desde ahora hay una norma aprobada el año pasado, en el 2020, que es la norma de atención integral por curso de vida, que ya lo han visto ustedes, que nos da 3 enfoques importantes de trabajo: el trabajo en comunidad, el trabajo en familia y el trabajo en individuo. Y acá tenemos que trabajar en esas 3 esferas: en comunidad, en familia y en el individuo. Si no, no hemos intervenido en las enfermedades no transmisibles, porque un solo endocrinólogo que le dé su medicamento, no vamos a garantizar la adherencia a su medicamento, la adherencia al cambio de su estilo de vida. Ustedes van a ver en los hospitales que existe el club de los diabéticos. Ahí me gustaría ver cuánto es la prevalencia de obesidad en esos clubes de los diabéticos. Entonces, es importante cuando realmente se intervenga en las no transmisibles, sea un trabajo que se haga actividad física, alimentación, su tratamiento, su seguimiento psicológico. Es un abordaje integral que lo vamos a ver mucho más adelante. Cuando nosotros queremos agarrar un ejemplo, el cáncer, por ejemplo, ¿no?, que es una enfermedad producida por estos factores de riesgo. Se dice, de cada 10 personas obesas, 7 probablemente tengan algún tipo de cáncer. Imagínense ustedes, obesidad nada más. Entonces, si agarramos un ejemplo del cáncer, nos dice la OMS que 19.3 millones de casos nuevos hay en el mundo. 19 casos nuevos de cáncer.
10 millones de muertes al año, 50.6 millones de personas viviendo con cáncer. Entonces, nos preguntaríamos, ¿estamos preparados para atender esa cantidad? ¿Nuestro sistema de salud podrá trabajar con tantos millones de personas? Entonces, por eso decimos, nos ha puesto en un jaque. Si en realidad queremos intervenir, debemos ver los factores de riesgo. Esto es para que ustedes conozcan cómo está la situación del cáncer por sitio primario del cáncer más frecuente tanto en incidencia y en mortalidad en el Perú según la OPS. Ustedes ven ahí dos cánceres que debemos intervenir, cáncer de mama y cáncer de cervix, ¿no? En cáncer de mama que está aumentando, incidencias son casos nuevos, y la mortalidad a los que están matando, ¿cuáles son estos primeros? Cáncer de mama y cáncer de cervix. Y también tenemos el cáncer de próstata y estómago, ¿no? En que esto tenemos que intervenir. Cuando toco el tema de tabaco, ¿no? Cuando le he hablado de los factores de riesgo, muchas veces son tabaco, cáncer de pulmón. Me recuerdo que un día vi en la televisión, no me acuerdo, ese señor Rey, hablaba en el canal, decía, bueno, ¿cuál es el problema? Yo fumo tabaco, entonces fumarse 2, 3 cigarrillos no pasa nada. Yo ¿cuántos años tengo? Tengo más de... No he muerto de cáncer. Error, error. Porque el tabaco nos puede producir, hay ya estudios que hay una relación fuerte entre el tabaco y la aparición de cáncer de pulmón, ¿no? Y no solamente de pulmón, sino de cualquier tipo de nuestro cuerpo, desde la boca hasta el ano. O sea, debemos eliminar el consumo de tabaco. Bueno, este es un estudio también de cáncer en el Perú y los pesos que le ponen al tema de los factores de riesgo de las enfermedades no transmisibles. El cáncer, cómo va con el tabaco, con el alcohol, con la obesidad. Y algo impresionante, lo puse esto por eso, ya empieza OPS a poner los riesgos ocupacionales, pero en realidad serían los riesgos ambientales, que también lo vamos a ver el día de hoy. Cómo, si no intervenimos, cómo va a seguir incrementando este tipo de enfermedades crónicas degenerativas. Unas tendencias de un comparativo en los años 2012 al 2040, cómo se van a incrementar estos cánceres, ¿no? Sobre todo ustedes pueden ver el cáncer de mama, a una proyección del año 40, no creo que exista sistema de salud que pueda atender a todos a estas personas, ¿no? Tenemos que trabajar, vuelvo a repetir, no me cansaré en decir, en los factores de riesgos modificables. Ahora vamos a tocar un poco sobre las disparidades en salud. Las diferencias socioeconómicas y de género determinan la exposición a riesgos, como el acceso al tratamiento temprano, la atención médica, ¿no? La falta de recursos financieros colocan a muchas poblaciones marginadas en desventaja significativa. Vamos a hacer un pequeño ejemplo de género. Si a su consultorio va un varón y una mujer casados y ustedes le diagnostican diabetes a la mujer, ¿ya? Y le dan su receta. Dicen, bueno, señor, usted va a tomar metformina, lo que ustedes vayan a decir, ¿no? Pero la alimentación es muy importante. No comer esto, no comer, hacer actividad física, y le dan todo su consejería. Esa familia regresa a su casa y todos sus hijos, sí, ¿qué tenía mamá? Ah, dice que tiene diabetes. Ah, ya. Pasa, dice, mamá, mañana, hoy día, cocínate algo rico, pues, un tacachito con su cecina o cualquier otro plato, ¿no? Entonces, la mamá, como es mamá, tiene que cocinar y siguen comiendo igual, compran su gaseosa o su cervecita, y lo mismo, pasa lo mismo. Otro escenario, a esa misma pareja le diagnostican al varón, al esposo, y le dice, señora, su esposo está con diabetes. Entonces ahora van a tomar este medicamento y le dan lo mismo que daban a la no van a comer fideo, no papa, disminuyen esto, más verduras, toda su alimentación, le dan su receta. Van a casa y los hijos, mamá, ¿qué tenía papá? Hoy dice que está con diabetes. Desde hoy día todos hacemos dieta, y ahí todos hacen dieta.
empiezan a bajar peso mamá, papá, hijos, porque el papá está enfermo. Miren, eso que no parece inequidad, pero eso es una inequidad de género. ¿Por qué? Porque se prefiere todavía, hay unas desigualdades sociales, entonces está pero inmerso dentro de nosotros, ¿no? Entonces, esas inequidades de género pueden afectar o ponen en riesgo a la salud de las personas. Entonces, esas inequidades también hay que identificar. Otras inequidades, no quiero hablar solamente de mujer, en servicios de salud. Si ustedes ven los datos y analizan, por ejemplo, los datos de vigilancia de diabetes, ustedes se van a dar cuenta que más acuden a los servicios mujeres. Y ustedes se preguntarán, ¿y qué? ¿Los hombres no se enferman? No, sí se enferman, pero tenemos una inequidad de género. El hombre es macho, pues si le duele la cabeza, si le duele algo, tiene que aguantarse hasta el último, ¿no? Es macho, ¿no? ¿Qué va a hacer? ¿No? Macho, valiente, o tiene que estar trabajando. Entonces nuestros servicios de salud a veces no están adecuados tampoco al horario de trabajo de los varones, ¿no? A veces los hombres salen 6 de la mañana y regresan 7 de la noche, ya el centro de salud esa hora ya está cerrada. Entonces, también tenemos que analizar eso, y esas inequidades de género, inequidades socioeconómicas, también ponen en riesgo a estas personas que pueden padecer enfermedades no transmisibles. Entonces, ese es importante. Hay algunas disparidades. ¿Qué hacer entonces frente a estos factores, cambios demográficos, cambios epidemiológicos que nos va a traer incremento de las enfermedades no transmisibles, y aparte hay factores de riesgo modificables, no modificables? Esta urbanización nos está cambiando nuestra forma de ser, hasta el internet ahora nos hace más sedentarios. Entonces, ¿qué hacer? La prevención y el control de las enfermedades no transmisibles incluyen intervenciones en toda la población para reducir los factores de riesgo, con un enfoque tanto, ese es el abordaje integral, a nivel comunidad y familia, pero también con un enfoque individual. ¿Por qué? Porque los pacientes que acuden a los servicios, un obesito que acude a ustedes, sí, obesito, ya, ¿sabes qué? No comas papa, no comas fideo, no, es una persona que viene, puede tener autoestima bajo, puede tener problemas, depresión, o puede tener un problema orgánico. O sea, es un problema que debemos trabajar individualmente también. Entonces, es importante ese enfoque. Mejorar la gestión de las enfermedades no transmisibles es fundamental. Gestionar la respuesta para las enfermedades no transmisibles, tanto para la detección, para hacer los tamizajes, el cribado, para el tratamiento, ¿no? Y también para proporcionar el tratamiento medicamentoso, como también el tratamiento, el acceso a los paliativos o al tratamiento del dolor que puede ser en el cáncer. Las intervenciones deben realizarse a través de los centros de atención primaria. Eso es importante. No pensar que diabetes, hipertensión debe llegar al hospital. O que el cáncer, como ahora, bueno, no lo he puesto en mi presentación, estaba haciendo un análisis de cáncer y seguimos en lo mismo, el grado de avance de cáncer que llegan a los hospitales está en grado 4, cuando ya pues muchas veces no hay nada que hacer. O sea, la proporción que debemos atender es grado 1, grado 2, o sea, tener ese lente de detectar tempranamente en el primer nivel de atención, una atención primaria, a pesar que OPS dice que el Papa Nicolau es una atención, una prevención secundaria, pero también el Papa Nicolau es una mujer sana, pero que tiene ya tiene más de 2 años de vida de relación sexual, tiene que hacerse su Papa Nicolau. Entonces, ¿por qué? Porque está sana, pero no quiere tener ningún factor de riesgo, no tiene factor de riesgo. Bueno, ha tenido una relación sexual, 2, pero es consciente y quiere hacerse un Papa Nicolau para saber si hay algún problema. Entonces, el Papa Nicolau puede considerarse una atención primaria, porque tiene que ser en el primer nivel de atención, y puede ser considerada una atención secundaria esas mujeres que ya están en riesgo, ¿no? Multípara, o que tienen muchas parejas, etcétera, etcétera, que tienen que hacerse su Papa Nicolau. Entonces, ahí todavía hay una discusión, pero tiene que fortalecerse la atención primaria,
Tiene que hacerse en atención la detección de ese paciente obeso, que ya puede tener resistencia a la insulina. Tiene que trabajarse en el primer nivel de atención. ¿Por qué? Porque tienen ustedes más conocimiento del primer de atención, dónde vive, cómo es su familia, promover la actividad física en la comunidad. Entonces, se debe trabajar en el primer nivel de atención. Así, la Organización Panamericana de Salud saca una estrategia de prevención y control de las enfermedades no transmisibles del periodo 2012 al 2025. Ellos nos recomiendan a los países, dice, que todos los países debemos trabajar las no transmisibles con un efecto, con una lente multisectorial, con un lente de fortalecimiento de nuestros servicios y el tema de información. Multisectorialidad. No, los médicos, las enfermeras, los hospitales solos no van a poder trabajar, pues, el tema de incremento de la prevalencia de diabetes, hipertensión, obesidad, etcétera. Ese trabajo corresponde a un trabajo multisectorial. ¿Por qué? Para hacer mejor acceso a la fruta y verdura, ¿no? 2, para tener parques seguros, la seguridad ciudadana. Eso no depende del médico. La fruta y verdura que baje su costo no depende del Ministerio de Salud ni de los hospitales. Ese trabajo depende de otro ministerio. La seguridad ciudadana depende del gobierno local, ¿no? Contar con agua segura, limpia, que uno pueda agarrar y tomar del caño, no depende del ministerio, depende del Ministerio de Salud, depende de otro ministerio y de otro nivel de gobierno. Entonces, por eso el trabajo debe ser multisectorial. Y sobre los servicios, la respuesta de los sistemas de servicios de salud tiene que trabajarse oportunamente en los factores de riesgo. Tiene que identificarse a esa persona obesa que puede tener resistencia a la insulina, tiene que identificarse apenas está subiendo el colesterol o los triglicéridos, tiene que fomentarse apenas hay un incremento de peso para cambiar ese estilo de vida. No esperar que su exceso de peso esté en obesidad mórbida, recién intervenir, apenas estemos en sobrepeso, tiene que haber intervenciones en el primer nivel de atención sobre promover la actividad física, la alimentación saludable. Entonces, es importante ver esto. Información. No puede ser que en el Perú, por ejemplo, para los estudios, tengamos que estar casi rogando. ENDES suelta algunos informes de la estrategia de no transmisibles sobre obesidad, hipertensión, pero sobre todo son encuestas, les preguntan, ¿usted es hipertenso? ¿Usted es diabético? Y en el Perú la respuesta, la cultura de salud que tenemos y para responder, no, mejor es un trabajo presencial, pesarlo nosotros mismos, tallarlo, tomar su sangrecita y llevar al laboratorio, y ahí sí vamos a saber realmente cuánto es la prevalencia de diabetes, de hipertensión. El contestar nosotros, a mí me va a decir, ¿usted cómo se siente? Obesa, gordita, linda, normal. Y yo decir, yo me siento hermosa, yo estoy en mi peso normal, a pesar que puedo tener obesidad, pero yo me voy a ver bien. Entonces nuestra cultura de percepción de salud es muy diferente. Entonces deberíamos fortalecer tanto los estudios de investigación como la vigilancia epidemiológica en el Perú. Debería ser. Pero ustedes saben que dentro de las funciones esenciales de la salud pública, la primera y segunda es de vigilancia epidemiológica y análisis situacional de la salud. Pero no sé qué pasa en el Perú. Llegan autoridades que actualmente lo quieren desaparecer de epidemiología, ya quieren multiplicarlo por 0 y solamente exista el Instituto Nacional de Salud. Yo hasta ahora me pregunto, oye, pero dentro de las funciones esenciales de la salud pública está el tema de análisis situacional de salud y vigilancia epidemiológica. Y dentro de las recomendaciones de la OPS o OMS, siempre nos habla de fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica y de la vigilancia y de las investigaciones de enfermedades no transmisibles. Entonces, esa parte todavía no la puedo captar. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo intervenir? ¿Qué hacer? La pregunta es, ¿qué hago? Entonces usted dirá, ya, qué bonito, actividad física, ¿qué hago?
Debemos trabajar fuerte en políticas públicas de alimentación saludable. Se ha intentado en el Perú con los octógonos, pero falta el tema de sal, el tema de azúcar, educar a la población por qué, no solamente poner un polígono, decir no coma, sino decir por qué, no tenemos que educar en alimentación, tenemos que promover la actividad física, tenemos que erradicar el tabaco, ¿no? Y los factores ambientales. No puede ser que estemos viviendo, ustedes ya han hablado en la segunda clase, los determinantes sociales de la salud. Es donde uno nace, crece, trabaja y puede morir. Entonces, donde tú vives desde que naces, cómo está ese ambiente desde su agua, sus suelos, su aire y sus cuestiones políticas, todo eso va a influir a que la población sea sana o enferma. Y en el tema ambiental, no puede ser posible que dentro del agua que toma el ser humano tenga arsénico, plomo, cadmio, mercurio. Y en el suelo y en el aire que necesitamos los seres humanos también estemos en riesgo. Y estas exposiciones a estos metales hay fuerte asociación al incremento de las enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces, también se debe trabajar este tema. La otra pregunta, ¿y dónde trabajamos? Debemos trabajar en los hogares, en las comunidades, en las escuelas, en las universidades, en los centros laborales, ¿no? Las universidades, ese expendio que tienen, no puede ser pues, de comida chatarra, deberíamos tener donde nos vendan manzana, donde nos vendan pera, agua, acceso a un agua segura, porque el agua cuesta pues 2,50 soles, no, me lo guardo el agua para mi pasaje, pero tenemos que tener agua. Entonces tiene que cambiar la mirada de cómo podemos intervenir en lo que es no transmisible, ¿no? Y cómo hacemos esta intervención. Algo que está débil y francamente yo ya hasta me voy a jubilar del ministerio, pero no encuentro la estrategia de cómo hacer la comunicación de riesgo, cómo comunicar a la población de por qué no se debe consumir tanta azúcar, del por qué se debe hacer actividad física. Entonces, y no solamente a las autoridades para que pueda haber intervenciones, ¿no? No puede ser, yo digo, señor, ¿sabe qué? Usted va a salir a correr y el señor vive en la Victoria, en la Avenida México. Ahí te hace caso y sale a correr a las 5 de la mañana, regresa a su casa sin zapatillas. Entonces, a la próxima consulta, doctora, ¿sabe qué? No me diga que salga a correr, casi me mata, no. Entonces, el tema de inseguridad ciudadana. Entonces, tenemos todavía que trabajar, y ahí es el futuro donde van a entrar ustedes, porque ustedes serán los próximos ministros, directores generales, y ahí debemos trabajar fuerte en comunidad para que exista ese cambio de esos determinantes sociales, ¿no? Si no, no hemos hecho nada. La educación es importante. Alma Ata ya decía, ¿no?, que la educación en salud es importante a la población, y es una cosa que nos estamos olvidando casi todos, la educación en salud, ¿no? ¿Debe haber participación? Sí, debe haber participación comunitaria y debe haber participación de la familia y debemos participar todos. El tema de trabajar no transmisible no solamente es del endocrinólogo, del cardiólogo, del oncólogo, el tema de las no transmisibles de todos, porque ahora debemos trabajar por todo el curso de vida. Y algo que quería traerles, el tema del tabaco, que es una lucha que debemos empezar ya con ustedes, a eliminar el consumo de tabaco. No puede ser pues que estemos invirtiendo, no sé cuánto costará, 50 céntimos o un sol, el tema del cigarrillo, para meternos a nuestro organismo acetona, amoníaco, neftalí, tremendina, fósforo, o sea, y fumarlo con placer, y todavía decir, no puedo dejar el consumo de tabaco, sabiendo también nosotros que el tabaco es responsable entre el 80 al 90% del total de defunciones provocadas por tumor maligno. Imagínense este tabaco que sí podemos eliminar de nuestra vida cotidiana. Entonces, no puede ser que nosotros, los médicos, colegas, no puede ser que estemos al borde del hospital, alrededor de la unidad, fumando una fumadita, entremos al consultorio y le digamos, bueno, señor, usted tiene, mire, un médico gordito, con su barriguita, fuma su cigarrillo. Y
que llegue el paciente y le diga, bueno, señor, usted tiene que bajar de peso. ¿Qué dirá el paciente? Se reirá en su interior, ¿no? y encima le diga, usted tiene que dejar de fumar y su mano y su halitosis está olor a tabaco. Entonces, eso se llama también el tema de una responsabilidad médica. Nosotros los médicos tenemos que enseñar con el ejemplo. Tenemos que ser los médicos que nos lavamos la mano, que usamos uñas cortas, que asepsia, antisepsia, no podemos estar fumando. Tenemos que eliminar el tabaco de nuestra vida. Entonces es importante, colegas. Y tenemos que promover la actividad física. La actividad física es algo importante. Yo me acuerdo que hace años, cuando estuve en la jefatura, promoví Por tu salud, muévete Perú, ¿no? Y bueno, y ahí ya cambiaron, y ahora han entrado, y se cree que trabajar en no transmisibles es acá, guía de la hipertensión, guía de la diabetes, guía, no va a haber un sistema de salud que tengamos que trabajar con 20 millones o 15 millones de personas con enfermedades crónicas. Tenemos que trabajar fuerte en los factores de riesgo, promover la actividad física fuerte. Recuerdo cuando estuvimos en la jefatura, promovimos en el ministerio, en el Congreso, y salió el aumento de 2 horas de actividad física para los colegios. Yo, feliz, pero no ha habido, no se mide que si estas 2 horas ha tenido un impacto positivo o negativo. Entonces, después de eso hicimos un análisis. Muchas veces pues, hay corrientes, aquí estamos en un nivel universitario, no tengo ninguna bandera política, pero cuando nosotros analizamos hoy, ¿qué pasó con la educación física? Pues hubo un presidente, yo no lo voy a decir su nombre, que quiso estar 3 en su gestión, pero se quedó 2 gestiones. Entonces, este señor eliminó la actividad física en la currícula. Al eliminar la actividad física, la educación física que llevábamos, la profesión de profesor de educación física desapareció. Las universidades que formaban ya no forman profesores en educación física. Entonces, sacamos esa ley de incrementar 2 horas más de actividad física y nacía el otro problema. ¿De dónde sacamos profesores de educación física? Ya no se forman. Entonces, es un problema serio y no depende solamente del ministerio, ya debería pensar el Ministerio de Educación, pero nos falta algo, tal vez en este periodo tenemos que ser más activistas para mover estos factores de riesgo. Entonces, el tema de actividad física debemos trabajarlo. Ahora en pandemia debemos estar pensando cómo promover en las casas la actividad física. Yo me atrevería a decir si la obesidad estaba en un 23%, yo pienso que subió a un 40%. La gran mayoría hemos subido entre 7 y 8 kilos en nuestros hogares. Entonces, ese es un tema que debemos pensarlo ahora en tiempo de COVID, promover la actividad física, ¿no? Y tenemos un enemigo y un amigo al mismo tiempo, el Internet, que gracias al Internet ahora podemos continuar las clases, es magnífico, pero también gracias al Internet muchas veces los jóvenes, los niños, los adolescentes se han hecho sedentarios. Muchos ya ni se paran para aprender y apagar, ya todo es un control. Entonces, cada vez nos estamos haciendo más sedentarios. La tecnología también nos hace sedentarios. Recuerden, bueno, ustedes son bebés, pues, ¿no? Barriendo con escoba la mamá y eso hacía gasto de energía. No, ahora hay un robot que te lo barre solito todo, ¿no? Antes teníamos que desempolvar todo. No, ahora ya no, ahora hay un robot que lo puede limpiar todo. Entonces, la tecnología también, sí es buena, es muy bueno para el desarrollo, pero tenemos que prepararnos para no estar sedentarios también. Entonces, tenemos que promover actividad física. Con esto yo no quiero decir irse a un instituto o a un gimnasio. Basta con caminar 30 minutos al día, pero caminar constante o bailar o hacer los deberes de casa, lavar, planchar, trapear, pero continuo, siquiera 3 veces a la semana, estamos haciendo actividad física y vamos a perder calorías. Y tenemos que comer saludable. Entonces, todos estos factores tenemos que los médicos aprender a educar a nuestra población. El país ha hecho bastantes cosas, ¿no? Me acuerdo con la ministra Silvia Pechá y la viceministra María del Carmen, se luchó bastante
y sacar estos octógonos, ¿no? Una lucha, pero ustedes no se imaginan. ¿Con quién, doctora? Con las grandes empresas. Y a mí me enervaba, se me paraban todos los cabellos. Cuando ustedes van a otros países, Europa, y las galletitas, le preguntan, ah, sí, nosotros no utilizamos grasas saturadas, nosotros utilizamos otro tipo de grasas, porque las grasas trans, mejor dicho, les produce que ese crocante de las galletas. Pero en Europa ya no lo permiten. Y yo me preguntaba, ¿y por qué aquí en Latinoamérica sí? Y las empresas dicen, ay, no, es que nos aumentan el costo. O sea, acá sí les aumenta el costo y allá no. Entonces, es importante tener políticas fuertes y ser fuerte y en defender la salud de la población. Todavía está en riesgo esto de los polígonos porque hay muchas empresas que dicen que hacen sus envases para muchos años y incrementar esto les está aumentando el costo. Lamentable, pues nosotros estamos cuidando la salud, pero nos falta todavía este empoderamiento para poder defender fuerte. El consumo de frutas y verduras. Es una vergüenza, no consumimos frutas y verduras como deberíamos consumir. Es pobre el consumo de frutas y verduras. Si preguntamos, creo que a la semana consumen una vez y sábado y domingo. No consumen todos los días. La OMS y la OPS nos han recomendado 450 gramos de fruta y verdura al día. Y si es de muchos colores, mucho mejor. Pero no lo hace. Y ahora uno pregunta, ¿a qué desobedientes? ¿Qué barbaridad? No, también es la economía, porque hay familias que viven con 20 soles al día. ¿Cuánto cuesta un kilo de manzana? Sus 7 soles. Entonces va a pensar, no, con manzana no voy a llenar la barriga de mis hijos, ¿no? ¿Cuánto cuesta la lechuga? 1,50 sol. Ya 2 lechugas ya son 3 soles. Dice, con lechuga no voy a llenar la barriga. Entonces, muchas familias lo que piensan es comprar su arroz, su fideo, su papa, ¿no? Para hacer el famoso combinado, arroz, papa, fideos y un poco de pollitos ahí, su cuello, su pechuga, su pechuga no, su cuello, su molleja, las patitas, etcétera. Entonces, tenemos que analizar también esos temas. No es tan fácil recomendar una alimentación saludable. Come en esta porción fruta, vitaminas, proteínas y carbohidratos, tienen que ser balanceado. No todos tienen ese acceso a esa comida saludable y al consumo de frutas. Bueno, estos son algunos datos de obesidad que tenemos en los hombres y mujeres. Cuando yo hablaba del consumo de alcohol, miren que tenemos, bueno, son costumbres de nuestro país. Yo en este momento no me atrevería a decir eliminación del consumo del alcohol, pero sí debemos controlar y disminuir el consumo del alcohol. No puede ser que la prevalencia del consumo de alcohol en el Perú, ¿no?, esté más o menos por un 70%. No hay mucha diferencia entre hombre y mujer, ¿no? Pero 70, o sea, de cada 100, 70 personas consumen bebidas alcohólicas y eso es muy alto. Tenemos que disminuir. Y si a esto preguntamos la edad de inicio, uy, peor, nos deprimimos. La edad de inicio hace años era 14 años, 15, después bajó a 12 y ahora está en los 8 años. Entonces, tenemos que educar a nuestra población. Personas de mayores de 15 años de edad que consumen al menos 5 porciones de fruta y ensalada. Como les decía, en un promedio total 10%. O sea, de cada 100, 10 personas, ¿no?, consumen algo de fruta y verdura. Pero le decimos, y acá nos faltaría todo, y comen todos los días, ahí ya se quedan callados, ¿no? Entonces, esta es una política que no lo va a hacer el médico, ni la enfermera, ni el ministro de Salud, pero sí nosotros los de salud tenemos que ser advocacy para que los otros ministerios empiecen a trabajar. A ver si... ¿Aló? ¿Sí? Ya. Hablamos de obesidad, les decía, la prevalencia de obesidad. Miren la prevalencia en personas más de 15 años, 22,7%, ¿no? Yo decía, esto ha incrementado, porque Endes dice que esto ha sido en el 2014 a 2018, pero por la pandemia de seguro que estamos en 30, 35%, ¿no?, mayores de 15 años. Perdón. Actividad física. Les traigo aquí la actividad física
de 2 estudios, la encuesta nacional de indicadores nutricionales, bioquímicos y socioeconómicos y culturales en el 2005, realizaron este estudio, ¿no? Que es Senan, el INS, a personas de más de 20 años de edad, en la que encontraron que el 40% de los encuestados presentaban sedentarismo. En el 2005, el 40% presentaban sedentarismo. Ahora, ¿cómo estaremos? ¿No? Ese es preocupante. Y en el 2017 se realizó un estudio, ¿no? Por Tarkin, Mamani y Carolina, en 10.000 peruanos entre los 15 a 69 años para determinar la prevalencia y factores asociados a la baja actividad física, ¿no? Y ahí ustedes pueden ver, y lo clasificó en alto, moderado y bajo, y pues bajo, más del 75% de la población tiene una actividad baja de hacer actividad física, y esto debemos cambiarlo, esto urge. Ahora, esto lo va a hacer el médico, o sea, el médico va a decir, sí, tienes que hacer actividad física. Primero dirán, pues, ¿dónde? ¿No? Salgo al parque, me asaltan. Segundo, debemos hacer trabajos multisectoriales para crear espacios donde los chicos puedan ir a jugar su fútbol, su tenis, salir a correr. Tenemos que promover actividad física en los colegios, en las universidades. Tiene que volverse a promover esta actividad física. No puede ser que nuestro Perú esté tan sedentario. Las bebidas gaseosas. A mí esto yo les puse, a pesar de estar años antiguos, ¿no? Pero sí me llama la atención. Cómo en América del Norte, en estos últimos años, sí está disminuyendo el consumo de estas bebidas gaseosas azucaradas, y en el Perú se dispara. Entonces, no solamente esto es culpa de las personas, también es culpa de las políticas públicas, y esto tenemos que trabajarlo. Las comidas chatarras. Esto sí que es increíble. Si ustedes ven, aquí está casi todo Latinoamérica, y el que se dispara así, sin vergüenza, es el Perú en las comidas chatarras y con poca caloría, o con nutricionalmente pobres. Es el país que se dispara en comparación con Brasil y con otros países que están en Latinoamérica. El Perú se dispara. Entonces, debemos trabajar políticas fuertes, y esto depende no solamente del Ministerio de Salud, sino que el gobierno, la cabeza, el líder, tome conciencia de este trabajo. Un estudio que yo participé con todos los epidemiólogos, ¿no? Hicimos en 4 regiones un estudio de factores de riesgo de no transmisibles, y en ese entonces pues encontramos un tipo de prevalencia, y más de casi 1 millón de personas, 600, 700 mil personas en ese momento ya tenían diabetes, más de 2 millones de personas con hipertensión, más de 4 millones obesos y cerca más de 12 millones con sobrepeso. Si ustedes seguimos pensando que guías con atenciones a nivel hospitalario vamos a cambiar esta realidad, creo que estamos equivocados. Debemos trabajar fuerte en los factores de riesgo, y ustedes ya han escuchado sobre los determinantes sociales de la salud, y encaja muy bien en las enfermedades no transmisibles. Algo importante que quería traerlos, disculpen, permítanme sacar porque siento calor. Un tema que quiero que todavía no lo están viendo en el Ministerio de Salud, pero hay una epidemióloga de la maternidad, endocrinóloga, que siempre me empieza a decir, doctora, si no vemos obesidad no hemos visto nada. Entonces me puse a ver este tema de obesidad, a construir este tema, ¿no? Y ustedes ven al medio la obesidad y el sobrepeso. La obesidad y sobrepeso nos producen todas estas, diabetes, dislipidemias, arteria, cáncer y todas. Solamente por ser obesos podemos tener estas enfermedades. Estas enfermedades que nos producen incapacidad funcional, disminuyen nuestra calidad de vida, nuestro bienestar, disminuye hasta nuestra esperanza de vida, y nuestra calidad de vida podría aumentar. ¿Y qué? Hay un incremento de la muerte prematura por estas enfermedades. Ya, ese es prospectivo. Pero si analizamos retrospectivamente, nos preguntarían, oye, ¿por qué hay obesidad y sobrepeso? Bueno, porque hay alto consumo de alimentos, ¿no? Con alta carga energética, sodio, azúcar, las bebidas azucaradas, que ya lo hemos visto, el sedentarismo, el tabaquismo, etcétera, etcétera. Oye, ¿por qué hay estos alto consumo de bebidas?
Bueno, porque hay acceso y disponibilidad. Ustedes si cierran un ratito sus ojos y ¡boom!, se transportan a UON, a Metro, a Plaza B, a Promar, no sé qué más hay, que otras tiendas. Lo primero que ponen son comida chatarra, galletitas y todo lo que está con grasas trans. Frutas y verduras siempre está al fondo, ¿no? Entonces, hay acceso fácil y la mercadotecnia está pensando constantemente cómo hacer cada vez más accesible a la gente pobre. Por ejemplo, estas milk, esas cosas, no me acuerdo sus nombres, 18, 20 soles la lata. Pero ellos dicen, esto el pobre no va a poder comprar porque viven con 20 soles. Y sacan sobrecitos de 50 céntimos. Eso sí, pero ya el consumo de azúcar, ¿no? Entonces, el acceso disponible. Hay presiones de mercado, ya les dije que para sacar los octógonos hasta ahora hay una presión de los mercados. ¿Y por qué hay todo esto? Por lo que nos dice, ¿no? Las políticas públicas. Si los gobernantes no lo toman el toro por las astas, esto que les acabo de presentar, que solamente es la obesidad, no lo vamos a cambiar. Entonces, esto es importante, que se ha demostrado que el 80% de las enfermedades cardiovasculares, 90% de la diabetes, 30% de cáncer, son prevenibles mediante las siguientes medidas. Ya se habrán cansado: dieta saludable, actividad física, evitar el consumo de alcohol, eliminar el tabaco y un acceso universal, pero realmente universal, ¿no?, a la atención temprana y al tratamiento oportuno de las enfermedades no transmisibles. No puede ser, y yo paro todos los días en el ministerio, que nuestros endocrinólogos o nuestros médicos internistas bueno, sí, usted tiene que tomar inyectarse su insulina, o a otro le dan metformina, o les dan sus otros medicamentos, van a la farmacia del hospital, no, se nos ha acabado. No tenemos. ¿Cuándo va a llegar? Será pues de acá a meses. No puede ser, porque ese medicamento que vende el hospital, la metformina, creo que cuesta 10 céntimos. Van a la farmacia, eso les va a costar pues mucho más, 2 soles, 3 soles. Lo que podrían comprarse para todo el mes, ellos se van a comprar una tableta. Entonces, se tiene que garantizar el tratamiento a todas las personas con enfermedades no transmisibles. Cuando yo les hablaba de la mercadotecnia, esto es importante y por eso le puse no olvidar. La mercadotecnia constantemente está pensando quién es su población que lo va a adherir para el consumo. Ustedes cuando ven esas hamburguesas con sus cajitas felices, todo, y los chiquitos ni les interesan las hamburguesas, ¿eh? Lo que les interesa son las cajitas. Pero esos han hecho un estudio. ¿Quiénes son su consumidor? No son los papás, no son esas cajitas y los chiquitos. El otro día leí un paper y decía, si es que no cambiamos estos imaginarios sociales, decía el autor, que él se recordaba que lo llevaban a una pollería y que cuando era niño ni se recordaba del pollo, lo que se recordaba era de los juegos y de la vida que pasaba ese momento. Entonces, es importante cuando la mercadotecnia está pensando cómo hacer la publicidad. Y nosotros debemos aprender a hacer la publicidad. Miren, cuando Coca-Cola, por ejemplo, saca su propaganda, ¿qué vende Coca-Cola? Vende alegría, esperanza, ¿no es cierto? Un chico saltando ahí. Y cuando nosotros nos sacamos nuestra propaganda, por ejemplo, lucha contra la violencia contra la mujer, un ojo verde. O cuando vamos a luchar contra el cáncer, un pulmón. No puede, la población psicológicamente tiene eso de estar en riesgo, no va a querer aceptar. Nosotros tenemos que estudiar más. Es por eso que digo, no encuentro todavía a esos comunicadores. Creo que las universidades que forman comunicadores no forman estos comunicadores para hacer comunicación de riesgos en salud. Están formados para otro tipo de comunicaciones. Nos falta este trabajo en el Perú. Una cosa importante que no debemos dejar de pasar son la educación a los consumidores. Pero esto tienen que hacer los comunicadores, tienen que hacer que toda la población aprenda a leer qué estamos consumiendo. Por ejemplo, una persona es libre, yo quiero ser obeso, pues eres libre de ser obeso, pero tienes que saber qué estás comiendo y qué te puede producir en tu cuerpo. Entonces, la educación a los consumidores de leer el etiquetado.
Tenemos que hacer nosotros campaña de mercadotecnia social para promover positivamente la alimentación, la actividad física. No triste, deprimido, lucha contra la obesidad, un gordo. No, pues tendríamos que ver, oye, he luchado contra la obesidad, un flaquito, esbelto, ¿cómo lo logré? Para poder motivar, pero no, tenemos otra forma de pensar. Entonces, tenemos que hacer eso. También tenemos que trabajar fuerte sobre las regulaciones, no quedarnos solamente con los octógonos, tenemos que luchar para que todos digan qué se está comiendo. En las universidades a veces o en los colegios venden tortas así en unas bolsas cerradas, pero no te dicen de qué lo han preparado, cuánto de caloría, qué tiene. Tenemos que hacer políticas públicas para poder promover este tema de la información. Y bueno, y cuando ustedes ya dominan lo que es salud, no solamente es la ausencia de enfermedad, sino que tener salud es tener bienestar, y tener bienestar es trabajar en los determinantes sociales de la salud. Cuando hablo de los determinantes, muchas veces un paciente que estuvo hospitalizado, diabético, lo ponen estable, lo controlan bien bacán, le dan una alimentación saludable, la nutricionista va, le controla, le dan de alta, regresa a su casa, a su domicilio, a lo mismo. Entonces no hemos hecho nada. Mientras no se cambien los determinantes sociales, considero yo que no hemos hecho nada. Entonces, también les decía que tenemos que tener servicios de salud. ¿Se acuerdan? El trabajo multisectorial que decía la OPE y los servicios. Y aquí en los servicios de las no transmisibles cambia la mirada, pero tienen que entender todos que cambia. No es lo mismo trabajar a población con patología infecciosa con patología de enfermedades crónicas, enfermedades no transmisibles. Por ejemplo, los procesos agudos infecciosos, el enfoque es en centrar a la enfermedad. En cambio, en un proceso de los crónicos, los no transmisibles, es centrado a la persona. La atención que hacen normalmente las enfermedades infecciosas es a la demanda. En cambio, en las crónicas tiene que ser una atención programada, con citas. Tiene que cambiar ese chip, por ejemplo, de salud, que no puede hacerte un control más de 3 o 4 veces al mes. Porque las crónicas sí pueden necesitar. El tema de la adherencia del tratamiento no lo vas a hacer en una sola vez. Tiene que trabajar ahí psicólogo, asistente social, el médico, la enfermera, para que exista realmente adherencia al tratamiento. Tiene que tener un equipo de salud. En las infecciosas es reactivo. Aparece un brote, actúan. En cambio, en las crónicas tiene que ser proactivo. ¿Por qué? Nosotros tenemos que trabajar, cuando hacemos la historia natural de la enfermedad, tenemos que trabajar en el punto A y en el punto B. ¿Qué quiere decir? Tenemos que trabajar en personas sanas y en personas que están en riesgo para que no lleguen al punto C, que es la enfermedad. Tenemos que trabajar fuerte en eso. Entonces, tenemos que trabajar en educación, promover alimentación saludable, actividad física. O sea, tenemos que ser proactivos. En un paciente con enfermedad aguda es pasivo, recibe, infeccioso, recibe. En cambio, en un paciente crónico, ahora peor con el acceso al internet, es un paciente activo, informado, involucrado en su tratamiento. Eso debemos, por eso a veces ponen en jaque al sistema, porque debemos estar preparados. La OMS dice, nos pone un modelo de cuidados crónicos, ¿no? En este modelo de cuidados crónicos habla que debemos tener un sistema de salud organizado de la atención. Lo ya hemos hablado cómo debe ser, ¿no? Además, la OMS dice debe haber un tema de apoyo de automanejo. Han sacado varios libros, OMS, OPS, digamos, el autocuidado de pacientes hipertensos, diabéticos. También habla de un sistema que debemos tener un sistema de atención a pacientes crónicos, y ya lo planteé en la anterior diapositiva. Tenemos que trabajar en la toma de decisiones, pero asertivas, cómo organizar el flujo. Por ejemplo, ahora en la pandemia vamos a ver pacientes diabéticos. Yo creo que la cuarta ola o la quinta ola en realidad va a ser el incremento porcentual de las enfermedades no transmisibles, obesidad, hipertensión, diabetes y cáncer. Entonces, es importante eso. ¿Qué dice? Que las pilares son las enfermedades crónicas, paciente informado y activo, y un equipo de salud bien preparado.
Ese equipo de salud bien preparado tiene que tener destrezas, tiene que informarse constantemente, tiene que tener los recursos adecuados. No puede ser que de su diagnóstico no haya laboratorio, se acabó el insumo, o no haya el medicamento, o no vaya el médico, justo se enfermó o está de vacaciones. Entonces, tiene que estar bien organizado de tal manera que al paciente lo tengamos adherido al tratamiento y un buen control, de seguro que no vamos a llegar a tener pies diabéticos o retinopatía diabética. Es importante la inversión en la prevención. Ya sabemos que los altos costos ya son las enfermedades como cáncer, diabetes, enfermedad renal crónica, pero sí debemos trabajar en los factores de riesgo. Podríamos prevenir millones de muertes en los próximos 10 años. Podríamos también, estas muertes evitadas, unos 17 millones corresponden a personas menores de 70 años, la muerte prematura. O sea, nuestro objetivo en salud debe ser disminuir esta proporción de muertes prematuras. Ese es importante. Y el gasto, trabajar en prevención, obvio que nos va a ayudar a prevenir o a disminuir el gasto en lo que es el sistema de salud. Ese es el tema de las no transmisibles. Estamos en el Perú, en el tema de no transmisibles, lo han incorporado el tema de metales pesados. Yo sé que lo van a tratar en otra clase más profundo. Solamente yo les voy a dar que en no transmisibles, OPS ha reconocido 4 que están produciendo, que tienen fuerte relación a la aparición de enfermedades crónicas. Este es el flujo de atención que se les da a las personas expuestas a metales pesados. Pero yo quería hablar algo importante. Ustedes habrán escuchado por televisión, por radio, por todo, que dicen, el Ministerio de Salud no hace nada por nosotros, estamos muriendo por cáncer, por el tema que estamos frente a la minería, que es irresponsable, que nos han expuesto a los metales pesados. Morimos diariamente por cáncer. Entonces, eso dice la población. Nosotros, el personal de salud, los médicos, tenemos que ser más técnicos, ¿no? Entonces, tenemos que leer. Entonces, les traigo una cosa importante. Un ejemplo del arsénico y su toxicidad. El arsénico va a afectar a todos los aparatos, a todo el sistema del cuerpo, a todo. No hay algo que respete, afecta a todo. Pero yo no puedo decir causa-efecto, así como las infecciosas. Dengue, Aedes, chikungunya, anófeles, malaria. No puedo. ¿Por qué? Las enfermedades crónicas son multifactoriales. Lo que yo puedo hablar es que existen asociación fuerte frente a una enfermedad. El arsénico tiene 2 tipos de exposición, aguda y crónica. Una exposición aguda nos puede llevar a una intoxicación aguda. Y la sintomatología es como cualquier otra intoxicación que ustedes ven en los hospitales, que puede ser efectos gastrointestinales, hepáticos, renales, etc. Agudo, un shock anafiláctico agudo. Pero ¿qué pasa con una exposición crónica? La exposición crónica a arsénico nos puede producir efectos cutáneos, lesiones cutáneas, como también puede estar asociado a la aparición de cáncer. En el tema cutáneo, como la queratosis, algunas lesiones dérmicas, y en pulmón, en cáncer, pues, pulmón, piel, etc. Pero no estamos hablando de causa-efecto, estamos hablando de asociación. Y ustedes ya han llevado epidemiología. Conocen un montón de medidas de asociación. Una de estas es el riesgo relativo, que vamos a hablar. ¿Pero qué es una medida de asociación? Se usa normalmente para evaluar la asociación entre un evento y un factor. Ejemplo, mutación de un gen, que sería el factor, y el evento una enfermedad. Otro, tratamiento, que es el factor, y el evento la curación. Entonces, ahí se trabaja el riesgo relativo. Si yo quiero esto, poner el ejemplo al tema de cáncer, con todo lo que dice la sociedad. Yo tendría que hacer un estudio prospectivo, un tipo de cohorte, y quisiera determinar cuánto es el riesgo relativo de desarrollar cáncer, miren, de desarrollar cáncer en una población de expuestos y en una población de no expuestos. Ustedes conocen también la tablita de hacer un riesgo relativo que hay cáncer, no cáncer, A más A, B, D, factor de riesgo, no factor de riesgo, ese de cuadro de
que nunca nos debemos olvidar, y la formulita para hallar el riesgo relativo. Esto es algo imaginario. En una población de 20.000 personas hay expuestos y no expuestos, que tuvieron cáncer y que no tuvieron cáncer. En la población de expuestos, 30 tuvieron cáncer y en las de no expuestos tuvieron 20. Entonces yo quiero saber cuánto es ese riesgo que hay de desarrollar cáncer. Lo hago la fórmula y me sale un riesgo de 1.5. ¿Qué quiere decir esto? Dice, los datos de estudio indican que el riesgo a desarrollar cáncer entre expuestos es 1.5 veces mayor con las personas que no están expuestas, donde se extrajo la muestra. Entonces, en ningún momento yo estoy diciendo arsénico cáncer, estoy diciendo que hay mayor riesgo, mayor probabilidad y mayor riesgo a desarrollar cáncer, pero no estoy diciendo que es solo eso. Ustedes saben también, ¿no? Esto es a pincelazo porque ustedes van a tener otra clase, que el arsénico puede provocar cáncer de pulmón, de piel, inclusive cualquier tipo de cáncer, ¿no? Existe una fuerza de asociación limitada entre la exposición crónica, el arsénico y la enfermedad vascular periférica y la hipertensión y enfermedad cardiovascular. También hay efectos neurológicos, lo que se llama guante o calcetín, esos dolores neuropáticos que tenemos en manos y en pies. Entonces, eso es en el arsénico, metales pesados. Para tener una idea, cuando les digan, por culpa del Ministerio de Salud, un ratito, hablamos la multifactorialidad. Yo no tengo causa-efecto. Habría que hacer muchos estudios para ver cuánto es el riesgo de desarrollar. Por favor, colegas. Entonces, cuando hablamos de este tema, esto lo presento, a veces se quejan las poblaciones de que no se está haciendo nada y que se siguen muriendo. Acá tienen un establecimiento ustedes. El ministro de Salud puede este establecimiento convertirlo en un hospital y trae médicos de Johns Hopkins, de Estados Unidos, compra los mejores equipos, pero siguen muriendo, siguen muriendo. Entonces nos preguntamos, ¿y por qué se siguen muriendo? Sorpresa, el puente está roto. ¿Y esto lo va a trabajar el ministro de Salud? Esto le compete a otro ministerio. Entonces, en metales pesados es lo mismo. El Ministerio de Salud ve los efectos de lo que otros hacen o dejan de hacer. Entonces, el trabajo, tal como dice la OPS, el trabajo tiene que ser multisectorial. No puede decirse que solamente es el Ministerio de Salud, no, son todos los ministerios en marco de sus competencias que tienen que resolver su chamba, su trabajo. El MINAN tiene que hacer con la minería lo que tiene que hacer, el MINAN con el agua, todo eso, el MINEN con las minerías, OEFA produce y todos tienen que trabajar, el MINSA también, y el MEF tiene que dar la plata, todos tienen que trabajar. Entonces un trabajo multisectorial, tal como lo recomendaba la Organización Panamericana de Salud. Bueno, hasta ahí toda la teoría de no transmisibles. Ahora estamos en tiempo de COVID, ¿no? Voy a agarrar las transparencias que presentó hace meses el doctor Luis Revilla Tafur. Ustedes ya saben todo lo de no transmisibles, los determinantes sociales, la globalización que está aumentando obesidad, hipertensión, el consumo de tabaco, etcétera, etcétera, este incremento de todas estas enfermedades no transmisibles. Pues hicieron varios estudios por el COVID, porque todavía había mucha lucha. Oye, ¿qué está pasando? ¿Quiénes son más vulnerables? ¿Quiénes son menos vulnerables? ¿No? Cada vez los estudios se demuestra mucho más de que tener algún factor de riesgo de enfermedades no transmisibles te hace más vulnerable tanto a la hospitalización y a morir por el COVID, ¿no? Entonces, el riesgo de hospitalización por COVID, por enfermedades no transmisibles, en un estudio por María Kirberly y sus colaboradores, dijeron que tener diabetes te aumenta el riesgo de llegar a hospitalización por COVID, ¿no? En un 3.1, igual fumar cigarrillos y ser obesos, o sea, estos factores de riesgo te incrementan el riesgo de ser hospitalizados si te contagias con COVID. Entonces, este es un sustento interesante. Y el riesgo por morir, igual. Entonces, hicieron un estudio en 16.749 pacientes y demostraron que estos pacientes tenían estas enfermedades crónicas y el odds ratio es el odds ratio, ¿no? El riesgo relativo. Dijeron, oye, tiene casi 2 porcentajes más de poder morir si tienen estas enfermedades crónicas y encima se enferman con COVID, a las que fueran, que no tuvieran estas enfermedades, el riesgo de morir
incrementa al tener estas enfermedades crónicas. Igual en esto le aumentan solamente la variable de edad, ¿no? 80 años. A mayor edad tienes mayor riesgo de morir por COVID. Eso ahora debería haber otros estudios. Eso era porque los señores salían en Europa, estos existieron, pero ahora se está viendo aquí en el Perú niños, adolescentes, jóvenes que están llegando a UCI, pero que su riesgo de morir no es tan alto, ¿no? Entonces, esto es importante para la toma de decisiones. Otros datos del Perú que he tomado son del NotiWeb, ¿no? Entonces, ahí hicieron un estudio de 16.900 pacientes atendidos, ¿no? En COVID, dice diabéticos infectados por COVID, en un total de 16.966 casos. De estos 16.000, el 33%, más de la cuarta parte, se hospitalizaron y el 62% eran sexo masculino. De estos, el 45% es alto, ¿no? Fallecía con una estancia hospitalaria de 8 días. Asimismo, en esta magnitud de las no transmisibles de COVID, nos presentan estas comorbilidades que tenían los pacientes que en este momento lo notificaba. Entonces, había pacientes con enfermedad renal crónica, daño hepático, hipertensión y todas las enfermedades que ustedes ven y cómo el riesgo que tenían a morir también, ¿no? Y ahí el riesgo relativo es alto, ¿no? 3.61, 3 a no tener COVID, a no tener estos factores de riesgo, cómo incrementa tener estas enfermedades a llegar a morir por COVID. Y ya llegando casi al final, fallecidos por COVID, no en los registros de no transmisibles. Pacientes con COVID que fallecieron y que tenían hipertensión. Miren, alumnos, acá todavía de seguro que hay un subregistro, porque en el momento de que están atendiendo al paciente, lo interesante era atender al paciente. Había muy poco se estaba registrando, de tal manera que los pacientes se quejaban que no le daban información los médicos, era porque el tema era atender a los pacientes. Entonces, pero a pesar de eso, ya la estadística nos está demostrando algo. Sabemos que la hipertensión, la prevalencia de hipertensión es 23% en la población. Por eso digo que debe haber un subregistro. Pero hay datos. En estos pacientes que fallecieron, más del 4.8, o sea, más del un 5% tenían hipertensión en ese momento, ¿no? Y en el tema de diabetes, en el momento que fallecieron, tenían diabetes en más o menos el 10.9% de personas que fallecieron tenían diabetes. Entonces, esto sí se asemeja mucho a la realidad, porque la prevalencia de diabetes en el Perú está entre 7 y 8% en la población general, más o menos se va a lo que está en población, ¿no? Cáncer sí, muy bajo debe ser, pues, porque los pacientes con cáncer los hemos cuidado mucho más, no salen, ¿no? Es el 1.4 nomás que fallecieron, los que fallecieron por COVID que tenían cáncer es bajo esta proporción, ¿no? 1.4. Pues muchísimas gracias por haber participado en esta clase. Espero que les haya gustado y estoy amplio para poderles orientar en cualquier cosa de no transmisibles. Es mi pasión trabajar no transmisibles y ahora que estoy trabajando fuerte en el tema de metales pesados. Muchísimas gracias, alumnos. ¿Alguna pregunta? Dos cosas, la ponencia ha sido excelente o se han dormido. Vamos a pasar. Ahí está, ya se despertaron. La ponencia ha sido excelente, doctor. Yo quisiera preguntar algo, si pudiera. Sí, claro, doctor. Esto de factores no modificables. Por ejemplo, tenemos en Europa y en Angelina Jolie, sabedora de que su factor genético tenía más riesgo de tener cáncer de mama, se operó. Claro. Entonces, ahora ya hay universidades que manejan genoma.
y podemos tener noticias de qué nos hace daño, qué ambiente es perjudicial, y también la prevención pudiera hacer modificable estos factores genéticos. Sí, es totalmente de acuerdo, pero lo que les quiero decir con una visión de salud pública es que cuando hallamos la prevalencia, por ejemplo, de diabetes, el 98% es diabetes tipo 2, que es decir, por factores modificables, y solamente un 2% es diabetes tipo 1, que es la parte genética. Y en cáncer, mucho de lo genético no siempre nos va a desarrollar cáncer. O sea, la señora Jolie tiene acceso económico, entonces ella ha hecho su libertad de hacer eso, pero lo genético no siempre nos va a desarrollar el cáncer. Si nosotros sabemos que en la genética tenemos padres, abuelos que tienen cáncer, muertos por cáncer en todo nuestro árbol genealógico, nosotros no podemos ser obesos, no podemos fumar, no deberíamos tomar bebidas alcohólicas, deberíamos promover la actividad física. O sea, con esos factores de riesgo vamos a disminuir la probabilidad de desarrollar cáncer. Pero si sabemos que genéticamente en nuestra familia existe algo de hipertensión, diabetes o cáncer, y encima fumamos, somos obesos, no hacemos actividad física, o sea, probablemente hay mucho más riesgo, sí, de desarrollar el tema de cáncer. Yo no podría decir que eso sería una política de intervención en salud pública por los altos costos, pero sí debemos trabajar bastante los factores de riesgo, porque ya está demostrado científicamente que estos trabajos de alimentación saludable, lucha contra el tabaco sobre todo, y el tema de sal, me olvidaba, el tema de sal. Yo en el MINSA digo, ¿por qué no hacemos lo que Chile hizo? ¿Qué hizo Chile? Sabemos que a nivel individual va a ser difícil, son millones de personas con hipertensión. Entonces, tenemos que hacer políticas públicas. Entonces, la pregunta existencial era, ¿cuál es el alimento que consumen todos los días los ricos y los pobres? El pan. Entonces, empezaron a estudiar cuánto de sal tenía el pan. Y en Chile empezaron a trabajar con los panaderos para que progresivamente en 10 años disminuyeran la cantidad de sal en el pan. Asimismo, trabajaron en políticas para no tener los saleros en las mesas y la gente no se adhiera a la sal. Entonces, son políticas públicas que nos van a mover esa prevalencia, esa curva de Gauss. Que teníamos 23 en población, vamos a moverlo a tener menos. Las políticas públicas en salud pública nos interesa a nivel poblacional. No quiero decir que a nivel individual no sea importante, sí, es importante, por eso les decía, nuestros servicios tienen que estar organizados, pero no debemos dejar de lado el trabajo a nivel poblacional, a nivel familia. Gracias, doctora. Muchas gracias. Un mensaje para los alumnos. Estimados alumnos, tienen ustedes la retroalimentación a partir de las 7 de la noche. En el mismo link que han ingresado, con ese mismo link pueden participar en la sesión de retroalimentación. Gracias, doctora. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos. A dispersarse, chicos. Listo. Chao, nos vemos. Hola, doctora, gracias. Gracias.